Iglesia, hemos puesto una meta y el propósito es comenzar a orar, ¿verdad? Y hemos estado, ¿verdad?, como iglesia con esa dirección, a que tenemos que volver a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que nos enseña la palabra de Dios. Que nosotros debemos de primeramente estar en oración con el Señor, estar conectados con el Señor. No solamente hacer actividades y cosas, sino lo indispensable es que todos y cada uno de nosotros estemos conectados con Dios en la oración. Hemos venido hablando de la oración y hemos visto muchas enseñanzas de la palabra de Dios que nos trae la oración. Estuvimos hablando de la oración de Jabes. No sé si alguno ha implementado esa oración en su rutina diaria. No sé si han tomado la molestia de ir al libro, de volver a repasar la oración de Jabes, a ver en qué estamos nosotros fallando. Yo por lo menos he dejado de pedirle al Señor mis caprichos. Le estoy pidiendo al Señor, que tu bendición esté sobre mi vida. Porque yo sé que los planes de Dios son más grandes. Y los pensamientos de Dios son más grandes que mis pensamientos. Yo puedo pensar y querer tal cosa, pero lo que Dios tiene y quiere para mí es más grande que lo que yo deseo. Entonces he comenzado a cambiar aún en la oración. No tanto pedirle, Señor, dame, sino pedirle, Señor, que tu bendición esté sobre mi vida. Y con eso ya tengo todo. Y si la bendición de Dios está sobre nosotros, tenemos todo. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a estudiar sobre una parábola que todos conocemos. Es la parábola del fariseo. ¿Y quién? Y el publicano, ¿verdad? Es una parábola que los que no la hemos conocido estamos familiarizados porque la hemos escuchado, la hemos oído. Aunque esta palabra, aunque estos versículos nos enseñan sobre la justificación, también ahí encontramos lo que el Señor desea, lo que el Señor recibe cuando nosotros estamos orando. Esta enseñanza es sobre la justificación. El versículo 14, el último versículo, nos dice que el publicano recibió la justificación. ¿Por qué? Por su oración. Entonces, como dije hace un momento, todos conocemos o todos estamos familiarizados con esta enseñanza, con esta parábola. El Señor tenía ese método de enseñanza con parábolas, porque lo que él hacía era coger algo que estaba sucediendo, algo de la naturaleza, algo de la sociedad, algo que todos estaban conocidos, estaban familiarizados, e incluirlo en la enseñanza, para que la gente entendiera y fuera más práctica su enseñanza. Entonces, vamos a hablar sobre la parábola del fariseo y el publicano, que lo encontramos en el capítulo 18, versículos 9 al 14 del libro de Lucas. Capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice la palabra de Dios en versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano, ¿verdad? Entonces, comenzando con lo que dice el Señor en esta historia, es necesario, hermanos, que nosotros hagamos acá un alto, que paremos acá y examinemos quién era el publicano y quién era el fariseo. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor entendimiento de lo que estamos hablando y de lo que vamos a ver. Vamos a hablar sobre algunos detalles pequeños de su cultura. Lo primero que vemos aquí es que el Señor nos dice que dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. Nos preguntamos nosotros, ¿quiénes eran los fariseos? Todos sabemos, porque la palabra del Señor nos enseña que los fariseos eran uno de los grupos religiosos más influenciables que tenía en esos tiempos en el ministerio de Jesús en la tierra, ¿verdad? Todos sabemos que la Biblia nos habla que estos fariseos eran unas personas que eran muy instruidas en la palabra de Dios, unas personas que estaban instruidas en la palabra de Dios y sobre todo en la ley de Moisés. Entonces, Hechos 9:34 nos dice que hombres como Gamaliel y el apóstol Pablo eran fariseos. Y podemos ver, hermanos, que ellos eran letrados en la palabra de Dios, conocían bien el Evangelio, ellos conocían bien la palabra de Dios
y cuando hablaban, cuando compartían la palabra de Dios, sabían de lo que estaban hablando porque ellos conocían bien la palabra de Dios. Por eso es que este grupo, siempre nosotros vemos que este grupo religioso de los fariseos siempre estaban criticando y siempre estaban buscando cómo colocarle el pero a la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús llevaba una enseñanza, ellos siempre metían la cucharada como para sacarle provecho a la crítica. Era un grupo que eran bien instruidos en la palabra de Dios. Los fariseos ejercían gran influencia, pero al igual que todo grupo religioso, al igual que toda religión, no estamos diciendo al igual que toda relación con Dios, sino al igual que todo religioso cometen errores, y ellos tenían un gran defecto. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos creían en Dios, en un Dios personal, y ellos creían la Escritura como la palabra de Dios, pero ellos le añadían algo más a la palabra de Dios. No solamente estaban basados y creían en lo que la palabra de Dios decía, ni lo que la ley de Moisés decía, sino que ellos le añadían algo más a la palabra de Dios. Los fariseos añadían reglas, añadían regulaciones, rituales y ceremonias, y esto impedía que muchas personas llegaran a Jesús, porque ellos colocaban muchas reglas, muchas imposiciones. Ellos era más lo ritual, lo religioso y las regulaciones. Entonces, esto es algo que el Señor expone y algo que el Señor nos deja muy bien cuando nos reprende. Si vamos al libro de Mateo 23:13, nos dice la palabra de Dios que el Señor les reprendió diciendo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Verdad? Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que esta actitud que tenían ellos y estas enseñanzas que estaban llevando ellos estaban conduciendo a cometer dos graves errores al pueblo. El primer error: ellos estaban conduciendo al pueblo a creer que con buenas obras, con un buen comportamiento, ellos podían, a través de rituales y a través de tradiciones, haciendo buenas cosas y haciendo buenas obras, iban a ser aceptados a Dios, iban a ser aceptables por Dios. Ese fue el primer error. Pero cuando vemos en el libro de Efesios, nos enseña todo lo contrario. El libro de Efesios 2, 8, 9 nos enseña que por gracia somos ¿qué? Somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto, ¿qué más dice Efesios? Es un versículo que la mayoría de la gente está familiarizada, ¿no? Pero aquí pienso que no lo han leído el día de hoy. Porque dice Efesios, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí vemos que Efesios, el Señor estaba enseñando totalmente lo contrario de lo que los fariseos están enseñando. Porque los fariseos están enseñando al pueblo que si hacían buenas cosas, buenas obras, que si mantenían una vida buena, iban a ser aceptados por Dios. El segundo error que ellos cometen es que ellos conducían al pueblo a una religión de respeto social, a una religión externa, o sea, a una religiosidad. A ellos les importaba más lo exterior que lo interior. Esos eran los fariseos. Pero enfatizaban en qué? En purificar su exterior, en que la gente los viera a ellos que eran pulcros, que eran limpios. Mateo 15, del 1 al 3, vemos que entonces se acerca a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondió él y les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Por vuestra tradición. Entonces ellos están acostumbrados a hacer la tradición por encima de la palabra de Dios, y estaban llevando al pueblo a eso.
a que la tradición valía más que la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios tenía que ir acompañada con tradiciones y con retos y con cantidad de reglas que ellos habían impuesto. ¿Para qué? Para que se vieran puros y fueran santificados, para que se fueran aceptados por Dios. Pero nosotros vemos que Jesús nuevamente enseña todo lo contrario. El Señor Jesús enseñó en Mateo 5:8 cuando dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a quién, a Dios. El Señor no le importa la fachada, no le importa lo exterior, como le importaba a los fariseos. Los fariseos querían presentar a una persona de un rostro limpio, una persona que era pulcra, una persona que hacía buenas obras, una persona que hacía las cosas. Pero el Señor le dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, ellos querían ser vistos por los hombres. Mateo 23:5 dice: antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Pero hermanos, la realidad del caso es que ellos eran unos ¿qué? Hipócritas, porque ellos profesaban una cosa, pero ellos practicaban otra. Para que los hermanos entiendan, la filacteria era unos, vamos a decir, versículos chiquiticos que ellos se pegaban en la frente. Entonces, porque dice la palabra de Dios que esta palabra pondrá en los frontales frente a sus ojos. Entonces ellos hacían unos cuadritos así, se los pegaban, se los narraban aquí, para decir que tenían la palabra de Dios frente a sus... Pero entonces con el tiempo se ponían unos libros así grandotes, una cosa así ya una cosa enorme, y cada día que pasaba lo hacían más grueso. Pero ellos no estaban convertidos de corazón, pues ellos no mandaban el corazón, sino para que la gente los viera que ellos sí tenían la palabra de Dios frente a ellos. Exactamente, o sea, eran que unos hipócritas, porque estaban profesando una cosa y haciendo otra totalmente. En Mateo 23:25, nuevamente vemos que el Señor los reprende diciendo: hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y ¿qué? Injusticia. Estaba mirando algo sobre la cultura de los fariseos y me causó curiosidad que decían que ellos tomaban el vino con los dientes cerrados. Tomaban los dientes cerrados por si llegaba a haber algún insecto o alguna cosa entre el vino, no le pasara por los dientes porque servían de filtro. O sea, ellos eran así de hipócritas. Ellos querían que todo fuera impecable. Pero el Señor le dijo: ustedes limpian ¿qué? Limpian afuera del vaso, lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de inmundicia. Ahora, ya vimos algo sobre los fariseos, pero es necesario, hermano, que así como vimos sobre los fariseos, también veamos algo sobre el publicano, ¿verdad? Examinemos quiénes eran los publicanos. Todos sabemos que los publicanos era el título que le daba el gobierno romano a las personas que recaudaban los impuestos. Todos sabemos que donde hay dinero por medio hay corrupción, ¿verdad? Y en ese tiempo un recaudador de impuestos era muy diferente a un recaudador de impuestos hoy en día. En el tiempo el recaudador de impuestos era una persona que era repudiada, que era odiada. ¿Por qué? Por el pueblo. Porque eran personas que eran muy deshonestas y personas que eran corruptas. Ellos siempre querían sacar provecho de lo que el gobierno les había enseñado. Entonces, algo que les felicitaba a ellos ser corruptos era que toda la ley del Imperio Romano los favorecía a ellos, los respaldaba. Toda la ley del Imperio Romano los respaldaba para que ellos tomaran las decisiones que quisieran tomar en el asunto de recoger los impuestos. Veamos algo particular, era que el gobierno romano, ellos empleaban a personas del mismo pueblo. ¿Para qué? Para disimular la opresión que tenían hacia el pueblo. Por eso es que el Imperio Romano empleaba a personas del mismo pueblo, haciendo ver que los que lo estaban opresionando no eran imperio, sino eran personas del mismo pueblo. Ahora, el problema que vemos aquí es que la ley, en el sistema que ellos vivían, el imperio usaba a estas personas para colectar los impuestos, pero no solamente les permitía colectar los impuestos, sino que les permitía y les daba autoridad para que ellos tuvieran una ganancia extra.
ellos tomaban la ganancia que quisieran. Por decir algo, te doy un ejemplo. Si alguien debía $100 de impuestos, ellos perfectamente podían llegar y decirle, tiene que pagar $150. Y ni modo de decir que no, porque esa orden iba respaldada por el imperio. Y si no hacían caso, lo que cobrando impuestos les decía, tenían que verselas con los soldados del imperio. Entonces ellos estaban autorizados, la ley les otorgaba esa autoridad. Y si cobraban más de lo que debían, no era una violación, porque el imperio les apoyaba en esa situación. Y como todo estaba aprobado y respaldado por el imperio romano, entonces cualquier persona que se negara a pagar lo que ellos le cobraban, inmediatamente le mandaban los soldados del imperio, y ya era otra cosa, ya tenía que verse, era con el imperio romano. Entonces, con estos detalles, ya tenemos un mejor entendimiento de los personajes que nos habla la parábola, ¿verdad? Tenemos un mejor entendimiento y vemos que esta palabra del Señor nos está hablando de un hombre muy respetuoso, un hombre instruido, un hombre religioso, y el otro, el publicano, era un hombre que era odiado, un hombre que era repudiado por el pueblo. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ver aquí que estos dos hombres eran muy diferentes. Aparentemente, por eso digo, el bueno era parte de una prestigiosa organización religiosa, y el segundo, aparentemente el malo, era un cobrador de impuestos, un hombre que era muy odiado y repudiado por todo el mundo. El bueno lo tenía todo, el fariseo lo tenía todo, y aparentemente estaba camino ¿qué? Al cielo. Pero el malo aparentemente no tenía nada y estaba lleno su vida ¿de qué? De pecado. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, los siguientes. Hoy en día nosotros sabemos cuál es el malo y cuál es el bueno, ¿verdad? Porque conocemos toda la historia que el Señor tiene. Pues tengamos en cuenta que cuando el Señor dijo esa palabra, los que la estaban escuchando no conocían el final de la palabra, no conocían el cuento. O sea, es como si yo no voy a hablar de una película y tú ya la has visto, sabe cuál fue el desenlace, ¿sí? Pero en ese momentico, los que estaban escuchando no sabían el final. Entonces ellos entendieron que había uno bueno y había uno malo. Porque es que si comparamos lo que está sucediendo, es como si colocáramos hoy en día un ministro de cualquier iglesia y al lado de un narcotraficante, un asesino. Uno va a decir, no, el ministro es el bueno y el narcotraficante es el malo, ¿verdad? Pero no era así. Lo que pasa es que ellos no conocían el contexto, no conocían toda la historia completa. Nosotros la conocemos y sabemos que el malo no era el publicano, ¿verdad? Entonces, en esta parábola el Señor nos presenta la manera como dos hombres totalmente diferentes llegan a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eran opuestos ¿en qué? En sus tradiciones, eran opuestos en sus costumbres, el prestigio de ellos era totalmente diferente, la profesión era diferente, pero lo más importante de lo que el Señor nos muestra es que estos dos hombres llegan con una condición diferente ante Dios. El publicano llega con una condición de corazón diferente a lo que le llega el fariseo. Vamos a leer el libro de Lucas 18, del 9 al 14. ¿Leo? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo, ¿es también? Está bien. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros vemos aquí es que juntos comienza la oración dirigida a Dios, ¿verdad? Juntos la oración, porque dice que el fariseo puesto en pie le dio gracias a ¿quién? A Dios. Y vemos que el publicano exactamente también le pidió a Dios. Pero lo que cambia la oración y lo que cambia la situación es la segunda frase
que usa el fariseo. Porque inmediatamente vemos que el fariseo baja a Dios de su trono, baja a Dios de su puesto y se coloca a él. ¿Por qué? Porque dice, gracias Señor, porque yo no soy como esos. Porque yo no soy pecador. Porque yo tengo, porque yo hago, porque yo soy. Ahí fue la falla. Que el fariseo bajó a Dios de su trono. El fariseo vino al Señor con una oración llena de ¿qué? De orgullo. Una oración llena de ego. Diciéndole, Señor, gracias, lo reconocía que era Dios, pero ¿qué dijo? Gracias porque yo soy bueno. No le dijo gracias porque tú me has transformado, eso es bueno. No le dijo gracias porque tú me has transformado y me has sacado de donde estaba yo y ahora soy diferente de los demás. No, le dijo gracias porque yo soy bueno. Porque no soy igual a aquellos. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces nosotros hemos orado de esa manera? Gracias Señor por lo que yo tengo. Gracias Señor por lo que yo me he ganado este año. Gracias Señor por lo que yo he podido comprar. Y no caemos en cuenta que debemos decir es, gracias Señor porque lo que tengo es que tú me lo has dado. Gracias Señor porque la salud con que yo disfruto hoy es porque tú me la has dado. Gracias Señor porque todo lo que está alrededor mío es porque tu bendita misericordia ha sido hacia mí, ¿verdad? Dicen que cuando uno habla dice, no, pero es que yo no sé orar. La gente dice, no, pero es que no necesitas saber nada. Orar es conversar con alguien. Pero hermanos, nosotros necesitamos saber conversar. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que se encuentran con alguien y es un conversador, en el país dice un fantoche o un charlatán. Se encuentra con alguien, no, yo tengo, yo compré, yo hice, yo hacía, yo vendía, yo y resulta siendo un pobre pelotado delante de él, ¿verdad? Entonces, es como hablar con alguien, pero necesitamos saber cómo hablamos. Yo pienso que si tú vas a encontrar con un amigo y tú vas a comenzar a decirle yo tengo, yo soy, yo hago, yo subo, yo bajo, tu amigo va a decir de ti, va a decir, no, este pobre, yo le quedé chiquito. Exactamente, y así es con Dios. Nosotros no podemos llegar ante Él y decirle gracias Señor porque yo soy, o sea, yo soy inteligente porque he estudiado. Gracias Señor porque lo que tengo es porque yo he trabajado. Yo he escuchado gente que ha hecho eso. Porque lo he sudado. Yo he escuchado gente que dice, yo estoy donde estoy porque me he quemado las pestañas. Yo estoy donde estoy porque yo he trabajado, porque yo me he esforzado, porque yo he hecho. Y no reconocen que todo lo que hacemos nosotros es porque por la misericordia del Señor. Entonces ahí fue donde cambió la oración del fariseo. El fariseo bajó al Señor del trono y se colocó él. Gracias Señor, porque yo soy. Gracias Señor, porque yo soy. Entonces, viene el versículo 11, que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Ve? De esta manera, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano que acaba de llegar. Todos somos pecadores. Él no estaba reconociendo su pecado para nada. Amén. Esa es la falla. Ellos, como hipócritas que dice la palabra de Dios que son, se estaban dejando ver la apariencia y se creían que eran más santos. Pero hermanos, desafortunadamente, habemos muchos hoy en día en la iglesia que nos creemos perfectos. Habemos muchos hoy en día que decimos, no, pero yo no lo saludo porque es que esa persona no está dando los creos de Dios. Pero no sabemos que nosotros podemos ir a lo que el Señor nos mandó. El Señor ha querido a este mundo a estar con los santos, a estar con los alentados, no, me vino a estar con los enfermos, con los pecadores, ¿verdad? Y a eso somos llamados nosotros. No quiero decir que vamos a irnos a los bares a compartir. Yo voy de bar en bar todos los viernes a compartir la palabra de Dios, porque no quiere eso. Pero quiere decir que cuando vamos a una persona en oscuridad, tenemos que llegar a ella. No sentirnos más espirituales, no sentirnos más perfectos, porque como dijo nuestra hermana Liz, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pecamos diferente, pero todos. De diferente manera, pero Sí, todos somos pecadores. Entonces él dijo, Señor, gracias porque yo no soy igual que estaba diciendo, yo no pertenezco a esa ralea, yo soy de otra estirpe, ¿verdad? Entonces, y comienza a nombrar, después de eso, cada una
de sus tradiciones y religiosidades. Veamos el versículo 12. El versículo 12 dice que el fariseo le dice: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que yo gano. Pero si nosotros vamos a lo que los fariseos creían y en lo que ellos se basaban en la ley de Moisés, ¿verdad? Y la ley de Moisés exigía por lo menos un ayuno por año. ¿Cuándo? El día de la expiación. Encontramos en Levítico 16, de 21 a 31. La ley de Moisés exigía un ayuno por año. Pero este hombre dice que en su oración recalcaba y diciendo: Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Pero veamos con qué intención o con qué disposición él estaba ayunando. Simplemente porque lo vieran, simplemente porque dijeran qué hombre tan espiritual, o porque él verdaderamente quería tener un acercamiento al Señor, porque verdaderamente él quería que su espíritu creciera y claro, con Dios, o sea, porque el ayuno es eso, que nosotros debemos de debilitar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu. La ley de Moisés exigía un ayuno por año, y este hombre en su oración le dice: Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Yo estoy mejor que aún los que están andando en la ley. Señor, yo diezmo de todo lo que tengo. Pero no es ayunar 2 veces por semana, no es diezmar todo lo que tienes, es con qué intención estamos ayudando, con qué intención estamos buscando a Dios, con qué intención estamos nosotros diezmando. Hermanos, la iglesia de hoy necesita conocer eso. La palabra de Dios es ¿para qué? Para exhortarnos, para enseñarnos, para redarguirnos. ¿En qué? En justicia. Y hoy el Señor nos está exhortando a que nosotros nos examinemos en nuestro corazón si aún tenemos un fariseo, si aún en nuestro corazón hay algo de fariseo. Porque no es solamente decir: yo oro todos los días, yo ayuno todos los días, yo diezmo, yo hago, yo llevo. Miremos nuestro corazón, si aún hay todavía algo de fariseo en nuestro corazón. Entonces dice este hombre, recalca su oración: Señor, pero es que yo ayuno 2 veces al día, 2 veces a la semana. ¿Tú crees que el Señor no sabía lo que él estaba haciendo? ¿Tú crees que el Señor no sabía que este hombre ayunaba 2 veces a la semana? ¿Tú crees que el Señor no conocía con qué intención este hombre ayunaba? No tenía por qué llegar a repetir lo que estaba haciendo. Y muchas veces nosotros somos así: Señor, mira que yo en la iglesia, mira que yo trabajo, mira que yo hago, mira que yo subo, mira que yo bajo, mira que yo tengo. ¿Cómo qué? Como queriendo manipular a Dios. Como diciendo: Señor, tú tienes que concederme lo que yo te pido porque yo estoy haciendo esto. No, al Señor no le importa lo que tú haces. Sino que es un corazón contrito y humillado, un corazón dedicado completamente a Él. Lo que tú y yo hagamos, a Él no le interesa. Él lo que desea es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero. Él lo que desea es una persona con arrepentimiento, una persona que en su oración reconozca la gran necesidad que tiene de Dios. No una persona que se crea el superdotado. Ahora veamos la actitud tan diferente del publicano. El versículo 13, la palabra de Dios nos dice que mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Miren cuántas frases, cuántas palabras tiene la oración del fariseo. Miren cuántas palabras tiene la oración del publicano. Dice: estando lejos, que él aún no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que él se golpeó el pecho y decía: Señor, sé propicio a nuestro pecado. Dice: estando lejos. En otras palabras, el publicano estaba avergonzado y apenado. ¿Por qué? Por los pecados. Él se sentía sucio, él se sentía que no podía presentarse ante Dios como estaba. Pero reconocía que lo necesitaba. Pero reconocía que lo necesitaba. Y ahí está la diferencia.
El otro dijo, no, gracias porque yo puedo vivir sin ti. Porque yo tengo. Y este le dijo, Señor, no puedo, desde lejos, no puedo ni mirarte los ojos. No levantó la cara porque él se sentía sucio, se sentía que no podía estar de la presencia de Dios, pero reconocía que el Dios era el único que lo podía levantar. El publicano sentía que no era digno de pararse delante de Dios, que ni siquiera levantando la vista al cielo, sino que él se quedó atrás. El publicano levantó su corazón, es más importante. No levantó su vista ni la palabrería, sino el que levantó su corazón. Él era un pecador y él lo sabía. Él sabía que no era digno de pedir perdón a Dios, pero él reconocía que necesitaba al Señor en su corazón. El publicano se veía como el menos merecedor de todos los hombres. Y con esta aclaración, el publicano estaba reconociendo que no existía nada bueno en él, que nada había en él que lo encomendara para que fuera acepto ante Dios. Hermano, es por eso que nosotros tenemos que mirar las oraciones que hacemos. Este hombre pidió misericordia. El publicano pidió misericordia. Señor, mira ese pecador que está aquí. Él directamente reconoció su estado, pidió misericordia. El publicano merecía la ira y el juicio de Dios, ¿verdad? Él no merecía el perdón ni la misericordia. Él merecía ante los ojos de todos nosotros la ira de Dios, porque era pecador, porque extorsionaba, porque robaba, porque aún a su mismo pueblo él estaba presionando. Entonces él merecía la ira de Dios, no merecía la misericordia de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? Miremos el versículo 14. Versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se exalte será Humillado. y el que se humilla será Enaltecido. enaltecido. ¿Cuál fue la diferencia de las oraciones? La diferencia era que el publicano llegó con una oración de humildad, reconociendo su pecado, reconociendo que necesitaba de Dios, reconociendo la dependencia de Dios. Pero el fariseo llegó con una oración orgullosa, llegó altanero, llegó altivo, llegó diciendo: Señor, gracias porque yo soy como soy. Entonces el publicano obtuvo la salvación. ¿Por qué? Porque la oración que él hizo, él oró diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. No le dijo más: Señor, sé propicio. O sea, mira mi pecado, Señor, bendice, ayúdame, sácame de donde me encuentro. Señor, sé propicio. Este hombre que le había hecho la vida imposible a muchos, que era odiado, que era un ladrón, que era tramposo. Este hombre verdaderamente era malo, pero vino a Dios y le pidió misericordia. Misericordia. El hombre malo, el pecador, el cobrador de impuestos, se fue a su casa justificado. Pero ¿qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con el fariseo? La palabra de Dios dice: ese otro se fue a su casa todavía un pecador. El malo se fue a su casa justificado. O sea, el publicano fue justificado. El malo se fue a su casa completamente perdonado. Pero el fariseo se fue a su casa todavía perdido en sus pecados, confundido en sus pecados, confundido en su idolatría, confundido en sus tradiciones, confundido en todo lo que le colocan a la palabra de Dios. El malo se fue a su casa justificado. La oración del publicano estaba completamente llena de humildad. Hermanos, y así es que vamos a venir nosotros ante Dios, con humildad. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo hasta el siguiente paso que vas a dar tú, está dirigido por Dios. Todo lo que tienes tú, todo lo que has ganado, todo lo que has logrado, es porque a Dios se le ha placido regalártelo, dártelo,
sin merecerlo. Entonces, hermanos, el otro fue a su casa que hecho un pecador. El fariseo siguió completamente confundido en sus pecados, pero creyendo que era de chico que iba camino al cielo. La oración del publicano estaba completamente llena de ¿qué? De humildad. Estaba llena de arrepentimiento. Y un gran sentido de ¿qué? De dependencia por el Señor. Y un deseo genuino de alcanzar a Dios. Esa era la oración del publicano. La oración del fariseo era completamente diferente. ¿Por qué? Porque el publicano reconoció que era un pecador y por su naturaleza, por sus prácticas que él hacía, él reconoció que era ¿qué? Culpable de todo lo que decían. Pero él reconoció que había un Dios que solamente podía sacarlo y levantarlo de donde estaba. Hermanos, como iglesia tenemos que llegar a buscar hacer una oración, pero que nuestra oración no sea como la del fariseo. No que seamos la iglesia de fachada perfecta, no que diga la gente hoy que iglesia tan perfecta y por dentro seamos como los fariseos, sucios y podridos. Hermanos, que nuestra oración sea una oración sincera. No necesitamos tener oraciones adornadas con palabras bonitas. Mucha gente llega a orar y empieza a sacar palabras, un léxico que la otra gente dice, wow, este hombre qué espiritual es. Pero vaya a ver si en realidad su corazón es espiritual o su corazón es carnal. Dos actitudes diferentes, la del publicano y la del fariseo. La enseñanza de hoy en día que el Señor me trajo a mí es que revise mi corazón y mire si aún hay algo de fariseo en nuestra vida. Yo te pido eso. Dile al Señor que examine tu corazón y que le muestre si aún queda algo de ese fariseo en tu corazón, porque es necesario sacarlo. Pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio, pedirle a Dios que nos dé un corazón que podamos alabarlo y buscarlo a Él ¿qué? Con humildad, no altivos sino con humildad. Y lo que es la palabra de Dios, el versículo 14 dice que os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Tú quieres ser humillado o quieres ser enaltecido? Entonces tenemos que humillarnos ante el Señor. Hace un tiempo tuvimos aquí una pareja que estaba haciendo un discipulado que se llamaba el Ministerio de Jesús, el Liderazgo de Jesús. Y en ese discipulado nos enseñaban a ser siervos de Jesús, a servir a Jesús, a servir a la iglesia. Porque es que si Jesús vino a este mundo a servir, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo, verdad? Y habíamos con unas 4 o 5 parejas y todos entendimos el mensaje y comenzamos a trabajar, pero una pareja nos devolvió el libro. Nos dijo, pastores, qué pena, pero nosotros no podemos seguir con ese discipulado. Dijimos, ¿por qué? Digo, porque estamos cansados de servir. Nosotros hemos venido a otras iglesias a servir. Ahora queremos que la iglesia nos sirva a nosotros. ¿Verdad? No siendo mentira. Ahí está mi esposa que lo puede decir. Y nosotros le pedimos perdón a Dios. Porque esas personas iban a ser ¿qué? Humilladas. ¿Por qué? Porque se enaltecieron. Yo he servido mucho. Y si tú te das cuenta, no hemos servido ni la milésima parte de lo que el Señor nos ha pagado. ¿Verdad? Porque lo que el Señor nos ha dado no nos lo merecíamos. Tú estás hoy aquí con salud, con dificultades, pero tenemos la bendición de estar sanos y estar aquí en un país libre escuchando la palabra de Dios. Solamente porque el Señor se la ha placido. Entonces, hermanitos, examinémonos y miremos si todavía en nuestro corazón hay algo del fariseo. Oremos. Damos gracias, Señor de los cielos, por tu palabra, Señor. Damos gracias a Dios porque ella nos enseña, Señor, el profesor, Dios mío, Señor Padre. Ya, Señor Padre, nos redarguye de los cielos, Señor Padre.